Saludos y sean todos bienvenidos a la exposición con diapositiva del Grupo D. Nuestro maestro es José Ernesto Flete Morillo, docente del ITLA. Seré la voz de esta diapositiva y les estaré hablando a continuación sobre el Islam. ¿Qué es el Islam? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Sus fechas, sus características, sus costumbres y sus consecuencias. ¿Qué es el islamismo? Se refiere al acto de querer imponer dogmas y preceptos morales de la religión islámica para gobernar. El islamismo son movimientos políticos radicales o filosofía política, ya que a pesar de defender la religión islámica, viola uno de los principios del Islam, que prohíbe cualquier imposición en materia de religión. El Islam es la religión que predican los musulmanes. Los creyentes de la religión islámica e Islam se llaman musulmanes. El islamismo, en cambio, es un movimiento radical de una corriente específica e interpretativa del Islam. Por lo tanto, no todos los musulmanes son islamitas, pero siguen todos la religión islámica. El concepto de islamismo se empieza a usar y popularizar después de que Estados Unidos responsabilizara a grupos terroristas islamitas por los atentados del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. El islamismo, también conocido como fundamentalismo o integrismo, es un movimiento diverso y heterogéneo de características políticas pero también religiosas. Tiene la finalidad de actuar en la vida política según los pensamientos, preceptos y creencias religiosas del Islam, la religión de Mohammed. El islamismo surgió en el siglo VII en el actual territorio de Arabia Saudita. Fechas o periodos del Islam. Aparece por primera vez en inglés en 1712 y en francés islamisme. Aparece también en el siglo XVIII usándolo Voltaire en lugar de mahometisme para denominar la religión de los musulmanes. En español, el islamismo aparece en el DRAE de 1787. El término islamismo ya no aparece en la Enciclopedia of Islam en el 1913 y 1938. Y en esos años deja de usarse virtualmente en la lengua inglesa. Reaparece en Francia a finales de los años 1970 para responder a la necesidad de definirse las nuevas corrientes, que dan una interpretación política e ideológica del Islam y diferenciarlas del Islam en tanto que la religión. La principal característica del Islam es la sumisión total a Alá. La fe se expresa a través de 5 pilares. Shahada es el primero. Creer y confesar que Alá es un Dios y Muhammad su profeta. Salah. Orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Zakat. Dar la limosna legal, una forma de la solidaridad con los más pobres. Shwan. Cumplir el mes de Ramadán. Hajj. Peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. El principal representante del Islam es el venerable profeta Muhammad, y su nombre en el idioma árabe se pronuncia Muhammad. Muhammad, cuando nació, experimentó en carne propia la pobreza y la ausencia de padres. Se crió con su abuelo y su tío, y a la edad de 25 años se casó con una viuda opulenta, llamada Jadilla, quien le llevaba varios años por delante, y lo había contratado como su sirviente. Juntos tuvieron 6 hijos, 2 varones y 4 niñas, de los cuales la más famosa fue su hija Fátima. Avicena fue uno de los principales representantes de esta sabiduría, ancestral del oriente del mundo. Era un erudito y amante de las ciencias, siendo filósofo, teólogo, físico, experto en jurisprudencia y, por si fuera poco, también era médico. Musa
de procedencia árabe, fue quien conquistó al Andaluz. Es otro seguidor arraigado de Aristóteles y de los personajes más conocidos de los árabes. Un estudioso e inquieto en diversas ramas de la ciencia, como la filosofía, medicina, astronomía, filología y derecho. Abd al-Rahman III. España es otro de los países cruciales en la historia del Islam. Él mismo se autoproclamó califa y se manifestó en contra de los califatos de Oriente. Se dice que llegó a formar parte del poder más relevante de toda la península ibérica. Tradiciones o costumbres musulmanas. Los musulmanes deberán cumplir al menos una vez en la vida el peregrinar a la Meca, donde vestidos de blanco realizan una serie de ritos y oraciones. Como en el Islam no hay sacramentos, los niños son musulmanes desde su nacimiento, siempre y cuando sus padres lo sean. Para aquellos que no lo sean de nacimiento y quieran convertirse, es suficiente con que proclamen la confesión de fe en presencia de 2 varones musulmanes. En la religión islámica no existen sacerdotes, porque la relación con Alá es personal, sin intermediarios. Economía y sociedad en el califato. Las principales actividades económicas fueron la ganadería, la agricultura y el comercio. Se reactivaron los circuitos comerciales, dando fin a la crisis de la antigüedad tardía en los territorios de Oriente Próximo y del norte de África. La arquitectura islámica es la forma de construcción y decoración de edificios de la cultura musulmana y en honor a Alá. Se compone de minarales, columnas, arcos de herradura, una cuidada arquería, las cúpulas, y su decoración está realizada con estilizados arabescos y caligrafía árabe con escritura del Corán. Consecuencias. Una serie de nuevas invasiones arrasó sobre el mundo islámico. Primero, los recientemente convertidos turcos sulyúcidas conquistaron rápidamente el Asia islámica, esperando restaurar el gobierno ortodoxo y vencer a los fatimíes. Pero pronto ellos también cayeron presos de las descentralizaciones políticas. Después de la desastrosa derrota de los bizantinos en la batalla Manzikert en 1071, Occidente lanzó una serie de cruzadas y por ese tiempo capturaron a Jerusalén. Sin embargo, Saladino restauró la unidad, derrotó a los fatimíes y retomó la ciudad. Se lanzaron nuevas cruzadas con al menos el intento nominal de recuperar la ciudad sagrada. Pero se logró poco, más que el saqueo y ocupación de Constantinopla, dejando al imperio bizantino seriamente debilitado y listo para una conquista posterior. Durante este tiempo se realizaron grandes avances en las áreas de astronomía, poesía, ciencias filosóficas y matemáticas. Para comienzos del siglo VIII, una amenaza mucho más seria cernía sobre el Islam. Los mongoles, que invadieron Bagdad en 1258. Habían conquistado la mayoría de los territorios islámicos al este de Egipto. Las hordas terminaron permanentemente con el califato abbasí y la era dorada del Islam medieval, dejando al mundo islámico arruinado y confuso. Posteriormente los mongoles se convirtieron al Islam y desarrollaron su propia cultura basada en los intercambios diversos y sofisticados, integrando elementos de cada esquina Eurasia. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por ver y espero que les haya sido de provecho, que ahora conozcan más sobre el Islam y que, sobre todo, nos den un like. Si es posible, también me gustaría saber qué opinan y qué recuerdan de todo lo que dije al principio del video.